Ahí Ahora está. Profesor, ¿cómo está, Ricardo? ¿Todo bien? todo en orden. Hay que adaptarse a nuevas tecnologías. Uno se va. Siempre hago con Zoom, con Skype, pero con este hice una sola vez y ni me acordaba cómo era. No. Pasa que con el celular es más incómodo, tenés que estar teniéndolo. Sí, la nueva tecnología tiene esas cosas. Está bueno, pero tiene esas incomodidades. Bueno, rápidamente te presento, doctor de filosofía, uno de los creadores del espacio Carta Abierta, ex secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional durante el gobierno de Cristina, actual asesor presidencial, profesor Ricardo Foster. ¿Todo bien? Acá estamos, bien. Bueno, una reflexión sobre lo sucedido esta semana con la policía bonaerense, te voy a pedir acontecimiento fuerte. A ver, varias cosas. Primero, sabemos lo que significa casi un alzamiento policial en un país como el nuestro. Tenemos la experiencia de la región, de América Latina. El golpe contra Evo se gestó originalmente a través de una serie de reivindicaciones salariales pedidas por la policía. También muchos recordamos ese momento de la presidencia de Rafael Correa cuando otra sonada policial puso en riesgo su vida. La verdad es que hace tiempo que Zaffaroni viene diciendo que en esta época de América Latina las policías en algunos países son más complicadas que las Fuerzas Armadas, porque tienen poder territorial, porque manejan los hilos precisamente de su territorio, porque tienen también su caja propia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que una de las grandes deudas de la democracia es precisamente reformar, transformar, reinventar profundamente a las fuerzas de seguridad. No se ha hecho, hubo intentos, quizás el más virtuoso fue en su momento el intento de Arlanian cuando se fue ministro de Seguridad de Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el intento de reformar la policía bonaerense, que después quedó lamentablemente congelado y durante los dos periodos de Scioli no solo que no se hizo nada profundo, sino que incluso se aumentó vertiginosamente la cantidad de efectivos, con formaciones muy escuetas, muy mal pertrechados en todo sentido y fundamentalmente en términos de una visión política, cultural, social de la realidad argentina. Obviamente que la reivindicación en términos estrictos es razonable, los sueldos son muy bajos. También hay que decir que la pandemia le quita sobre todo a la tropa policial lo que son esos extras históricos, cancha de fútbol, bailanta, restaurantes, qué sé yo. Y también, como todos sabemos, la pandemia y la parálisis económica y los comercios cerrados le quitan otras cajas a la policía. Y eso también lesiona el salario que finalmente los agentes reciben a fin de mes. Por otro lado, también se vio claramente que hubo una disonancia entre los mandos y suboficiales, oficiales bajos y agentes que se lanzaron casi por la suya, con la intervención de muchos cesanteados, jubilados, exonerados, todo ese sector oscuro de la policía bonaerense que da vueltas en torno a los que están en actividad. Creo que la decisión de Alberto Fernández, primero de haber reafirmado la institucionalidad y la democracia y haber señalado que Olivos es un límite que no se puede pasar. Yo estoy convencido que es necesario sancionar al menos a los cabecillas que estuvieron en Olivos. Después toma otra decisión que también es sumamente importante porque le da un volumen político, social, económico, que es tomar un punto de aquello que el macrismo le dio a la ciudad de Buenos Aires al comienzo de su mandato y transferirlo a la provincia de Buenos Aires para que, entre otras cosas,
pueda reordenar la situación de la policía. Me parece que en democracia es muy complicado que aquel que tiene el monopolio de la fuerza pública lo utilice para exigir reivindicaciones, cualquiera sean esas reivindicaciones, salariales, de uniforme, de lo que sea. Ver a esos patrulleros con las sirenas sonando a todo lo que da, esos policías armados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y sobre todo yendo, y uno se pregunta, ¿para qué a la residencia presidencial? Si son una provincia, una policía provincial, que sus reivindicaciones tienen que discutirla con la gobernación y no con Claro. la de la nación. Esto queda claro, pone en evidencia que hay algo más, que tiene que ver con algo que viene sucediendo en los últimos meses, que es una escalada, que es una estrategia, que es una búsqueda persistente de horadar, de debilitar, de condicionar, de imponerle condiciones al gobierno nacional y lo hacen utilizando distintos recursos, distintas estrategias que finalmente confluyen todas en un mismo objetivo. Después de algunas semanas donde el gobierno nacional tomó algunas decisiones muy importantes, desde el proyecto de ley de reforma de la justicia federal que se aprobó en su primera mitad en el Senado de la Nación, hasta el DNU que congela las tarifas de los servicios de telecomunicación, pero que también decide decretar los servicios esenciales, lo que implica una participación activa del Estado en la regulación, y ahora sí, la elevación ya pronta del proyecto de ley que grave a las grandes fortunas. Esas son Claro. decisiones muy fuertes, que marcan un rumbo y que se corresponden con otra decisión para mí central desde que estamos atravesando la pandemia, desde que comenzó el 20 de marzo la cuarentena, que fue volcar todos los recursos del Estado Nacional precisamente para paliar el impacto de la pandemia sobre la sociedad, pero particularmente sobre los sectores más débiles de la sociedad, y mostrar que no hay salida de la crisis económica brutal que heredó el gobierno de los 4 años del macrismo, sin un Estado que intervenga fuertemente en la vida económica, que lo haga no solamente rearmando el sistema de salud, como por supuesto lo ha hecho, o garantizando el acceso gratuito a la educación, sino también interviniendo en áreas neurálgicas de la vida económica de nuestro país. Y eso es lo que está de alguna manera en disputa y lo que genera que la corporación económico-mediática hoy esté tratando con distintos medios de debilitar y condicionar al gobierno. Se me disparan millones de preguntas con tu análisis. Vamos a ir de a poco porque son un montón de preguntas muy interesantes para ir aclarando más. Recién hablaste de, bueno, lo que pasó en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y lo que decía Zaffaroni, ¿cómo se puede relacionar, salvando las distancias, con más hoy que es 11 de septiembre, se cumple el aniversario de la caída del derrocamiento de Salvador Allende? ¿Cómo se puede relacionar lo que fue la caída de los gobiernos populares de los 70, los derrocamientos, con la actualidad, ¿no? También la caída de los gobiernos populares, desde este punto de vista, más allá de lo que pasó en Bolivia, pero en Ecuador fue por un gobierno popular, elecciones libres, más allá de lo que sucedió después. Y acá Argentina también, Argentina, Macri ganó por elecciones libres. Pero bueno, Sí, estamos en otra etapa histórica. De todas formas, hay una avanzada con nuevas estrategias para expulsar a gobiernos legítimos. Lo vimos en Brasil, el lawfare es un mecanismo muy utilizado, la alianza entre justicia, medios y parlamentos, cómo primero condicionaron al gobierno de Dilma y después literalmente la destituyeron, y junto con la destitución de Dilma vino después la persecución y el encarcelamiento de Lula, que impidió que se presentara como candidato en las elecciones presidenciales. En el caso de Rafael Correa, si bien es cierto que Lenín Moreno ganó con elecciones libres, lo hizo gracias al apoyo de Rafael Correa, del claro. partido de Rafael Correa, y los votos que recibió Lenín Moreno fueron el producto del gobierno de Rafael Correa.
después lo que hizo fue judicializarlo, metió preso al vicepresidente, Correa literalmente se tuvo que exiliar y persiguió a los principales referentes de la oposición, que hoy están la mayoría de ellos exiliados. Muchos, me consta porque los he visto allí, están en México. Por otro lado, también tenemos la historia previa de Lugo en Paraguay, de Zelaya en Honduras. Quiero decir, hay una nueva estrategia que no es equivalente a la de la doctrina de la seguridad nacional, no es equivalente a la época de la Guerra Fría. Salvador Allende y la Unidad Popular chilena representaba lo que en ese momento se llamaba la vía pacífica al socialismo. El programa de la Unidad Popular en relación a cualquiera de los programas de los gobiernos democráticos populares, incluso de la etapa más consistente de los primeros 15 años de este siglo, sería un programa ultra radicalizado, ¿no? Que incluía reforma agraria, que incluía en muchos casos socialización de los medios de producción o cogestión obrero-empresarial. Incluso entre nosotros, el programa de Helvar, con el que subió el Frejuli en el 73, el programa económico que duró mientras Helvar fue ministro de Economía, Ministro. yo, el gobierno de Perón también, cuando Perón gana las elecciones en el 73, el programa de Helvar hoy sería también un programa extremadamente radicalizado. En los años 70 estábamos dentro de una idea de guerra civil. El pinochetismo es un golpe de Estado que tiene la forma del revanchismo social, de la guerra civil y de la transformación estructural de la sociedad chilena. En el caso argentino, el terrorismo de Estado, la dictadura de Videla, el proyecto Martínez de Oz, también buscaron invertir los términos de una Argentina que todavía estaba marcada por la historia del peronismo, del estado de bienestar, de la distribución de la renta, de la sindicalización muy poderosa del movimiento obrero argentino, etcétera, etcétera, y la disputa más amplia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy estamos en otro contexto, en un contexto que primero aparecía como unipolar y ahora aparece mostrándonos la crisis de la hegemonía estadounidense a nivel global, crisis que por supuesto no es final ni definitiva y que muestra a un Estados Unidos muy beligerante y preocupado por poner un pie fuerte en la región. Lo estamos viendo con la resolución que tomó Trump de por primera vez en la historia del BID, poner un Sí. candidato a director del BID que es norteamericano, cuando siempre fue un latinoamericano. Quiero decir, no hay que ser ingenuos, hay estrategias golpistas que tienen características de nuevo tipo, que buscan destituir, que buscan generar sentido común, que buscan apoyarse en dispositivos corporativos, mediáticos, económicos, judiciales. En la Argentina hemos atravesado experiencias de golpes económicos. Alfonsín en gran medida fue destruido por lo que en esa época se llamaban los capitanes de la industria, marcaron todo el proceso de la década de los 90, la neoliberalización de nuestra sociedad, y durante los años del kirchnerismo intentaron una y otra vez, justamente utilizando su poderío económico, su poderío mediático y también judicial, limitar, lastimar y si era necesario romper al gobierno democrático. Yo creo que hoy sigue eso estando a la orden del día. Yo leo la insubordinación de la policía de la provincia de Buenos Aires no solo como una reivindicación salarial, sino que probablemente en muchos de esos agentes ese sea el motivo, querer estar en mejores condiciones, etcétera, etcétera, pero que por detrás y hay una utilización de las policías para generar un clima que no es casual en el mismo momento en que se está exacerbando supuestamente la toma de tierras y que se habla de los mapuches y acá se habla de todo, de pobres de toda pobreza que en condiciones espantosas van a un terreno bajo a poner unas carpitas sabiendo que ahí llueven 2 gotas de agua y se inunda el terreno y sin embargo son los apropiadores, los que se quieren quedar con las tierras, cuando en la historia argentina sabemos quiénes y cómo se han quedado con la tierra de todos los argentinos y argentinas, y ni hablar de los pueblos originarios. Pero bueno, me parece que es parte de lo que hoy sigue estando en disputa en la sociedad contemporánea.
La democracia no es algo dado, abstracto, sino que es un territorio de conflictos. El macrismo, que efectivamente llegó con la legitimidad del voto mayoritario a la presidencia de la nación, no tuvo ningún problema en utilizar ese voto, 2 puntos de diferencia, para invertir radicalmente las decisiones que el propio Parlamento argentino había tomado. Por ejemplo, haber derogado con decreto la ley de servicios audiovisuales o haber intentado meter dos jueces dentro de la Corte Corte, Suprema por por la decreto. y Macri gobernó con muchos decretos y llevó al país a un endeudamiento colosal, colosal, a una velocidad única, y sin embargo ni hubo Corte Suprema ni justicia que interpusiera ninguna cautelar. Yo estoy seguro que este lunes tenemos varias cautelares dando vueltas para impedir que el gobierno nacional lleve adelante la decisión de trasladar y transferir un punto de aquello que recibe la ciudad de Buenos Aires. Que también Eh, fue por decreto. que fue Que por también, decreto, fue por decreto. Seguramente va a intervenir la Corte Suprema y la verdad que no imaginamos que la Corte Suprema hoy, con la composición que tiene, vaya a fallar a favor del gobierno nacional. Pero bueno, es parte de las disputas que hoy se están dando en el país, ¿no? esas disputas, o sea, la otra vez en una entrevista radial con Villarroel hablaste que está en juego el Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos? Hablaste. Sí. Pero esa disputa que está hoy es una disputa histórica, en verdad. Más allá que hoy capaz estamos fuertes o estamos viviendo, en verdad, capaz. Sí, Nosotros. eso es cierto. Una cosa fue el ciclo histórico que abrió el primer peronismo y que le dio forma a lo que genéricamente llamamos el estado de bienestar. Para que los que escuchan entiendan bien qué significa esto, no es que el Estado simplemente se ocupa de la educación, de la salud y de algunas otras cosas más dentro del Estado social o del estado de bienestar, sino que el Estado participa activamente de áreas neurálgicas de la vida económica, tanto de las infraestructuras, los servicios, como la producción. No solamente en la Argentina el peronismo, también en los países europeos durante los llamados 30 años gloriosos, que fueron las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde las políticas del welfare state, del keynesianismo, le dieron a los estados un papel clave a la hora de articular vida económica, social, derechos, distribución de la renta, con altísimos índices de sindicalización y de participación de los trabajadores en las decisiones. Contra ese modelo de Estado es que se construyó el gran revanchismo social representado por las políticas neoliberales a nivel global, no solamente en sociedades como la nuestra, también en Europa, también en Estados Unidos, es decir, durante 4 décadas se avanzó contra el estado de bienestar, contra un estado activo, contra un estado que no solamente, insisto, se ocupa de los derechos en general, sino que regula los mercados, por ejemplo, la circulación de los capitales financieros, por ejemplo, los negocios de los bancos, y el neoliberalismo es todo lo contrario, no es que el neoliberalismo niega al Estado o como un liberalismo clásico medio anarco, dice que el Estado lo único que tiene que hacer es dar fuerza de seguridad, educación y salud y después nada más. No, al revés, el Estado tiene que legislar activamente para garantizar el negocio precisamente de los grandes grupos económicos. En la década de los 90 se creó la Organización Mundial del Comercio, que es uno de los instrumentos decisivos para llevar adelante no solo las políticas neoliberales, sino la desposesión de la mayoría de los países del planeta a partir de los grupos hegemónicos del gran capital y de los países más poderosos. Entonces, cuando planteamos la idea de la disputa, hoy tenemos que reconstruir en el sentido común el papel y el lugar del Estado, porque uno de los triunfos culturales, ideológicos del neoliberalismo fue meterse en el sentido común, crear un sentido común, construir subjetividad y hacer que una parte importante de la sociedad que vivió en otro contexto la experiencia del estado de bienestar
la haya olvidado, o peor todavía, considere que el Estado interviniendo en la economía es algo así como una alianza entre Norcorea, Irán, Venezuela y una Unión Soviética rediviva. Entonces, vamos contra el sentido común, vamos contra la famosa Doña Rosa, a la que le hablaba Neustadt Neustadt. y le decía a Doña Rosa que achicar el Estado era agrandar la nación, y le decía que todos los días ella perdía 2 millones de dólares con el gasto que le significaban al Estado los ferrocarriles. Y Doña Rosa miraba a su marido, que era un jubilado ferroviario, y le preguntaba qué habían hecho para que tuvieran que poner 2 millones de dólares por día. Y eso que parecía una soncera, construyó el imaginario que hizo posible la década de los 90 en la Argentina, y que hace posible todavía hoy que una parte significativa de las clases medias, sobre todo, pero no solo de las clases medias, se sientan identificados con ideas como la de meritocracia, emprendedorismo, el Estado que debe aniquilar toda idea de subsidio. Si el Estado subsidia, es un Estado que lo único que genera son vagos, choriplaneros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una construcción de la sensibilidad, del sentido común y de la representación de las cosas que hacen que tengamos que pelear contra corriente. Los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron años de reconstrucción del Estado, pero también del sentido común. Alcanzó para generar el mayor periodo de gobierno de un gobierno popular en la Argentina. El primer peronismo estuvo 10 años, los gobiernos de Néstor y Cristina duraron un ciclo de 12 años. Después vino la reacción o la restauración conservadora neoliberal del macrismo, que por suerte y también por la continuidad de una memoria histórica no pudo renovar el mandato para estar otros 4 años más, que hubieran sido un tiro de gracia porque hubieran dejado ya al país no exhausto, directamente aniquilado. Bueno, hoy no solo tenemos que reconstruir al país, sino tenemos que reconstruir la idea de Estado nuevamente como un actor clave, un instrumento decisivo para imaginar una sociedad más igualitaria, para imaginar proyectos de expansión económica que a su vez tomen en cuenta la cuestión ambiental, la cuestión de la distribución del ingreso, las libertades, los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, el otro modelo de Estado. Por eso digo que hoy estamos obviamente en una disputa importante, porque hay una diferencia respecto a la etapa de lo que llamaríamos los estados de bienestar, que una parte importante de las burguesías de aquellos tiempos y de la clase dominante aceptaron, en función de una serie de cuestiones histórico-sociales que sería largo explicar, aceptaron la existencia de ese Estado, y aceptaron también que la distribución del ingreso en ese periodo histórico iba a favorecer a los trabajadores, y que si uno mira una flecha de cualquier cuadro de los salarios desde la década del 50 hasta la del 70, va a ver que van siempre para arriba, de los trabajadores y también de las clases medias. Y si ve la flecha de la riqueza y la rentabilidad de las empresas, ve que se amacetan durante casi 30 años, crecen limitadamente. En cambio, a partir de la década del 80 se invierte dramáticamente eso. Los salarios sistemáticamente van a la baja y las ganancias de las empresas vuelan hacia el infinito, sobre todo bajo la matriz de la financiarización de la economía. Entonces, esto implica, obviamente, que se han invertido los términos. Por eso, cuando la disputa se dio fundamentalmente en América del Sur, que fue la región que se rebeló contra el neoliberalismo, porque había sido la que más había sufrido en los años 80 y 90 el neoliberalismo, estábamos todavía solos y gran parte del planeta todavía festejaba la globalización. Pero a partir de la crisis del 2008, y ni hablar a partir de esta pandemia, donde tantas cosas se volvieron a poner en evidencia, hoy se rediscute bajo nuevas condiciones esta disputa o este conflicto estructural entre un modelo de Estado social, para ponerle un nombre más amplio,
y un modelo que continúe las políticas de la financiarización y la globalización que han llevado al desastre. Bueno, eso es lo que está en disputa, ¿no? Te hago dos preguntas, está media mezcladas, relacionadas, pero estamos hablando de una lucha por la batalla cultural, la famosa lucha, la batalla cultural, eh, que esa lucha es también contra el sentido común, que es el que ganó en el 2015. Entonces, primero es, ¿cómo se puede dar esa lucha, más allá que, como decís vos, hubo una memoria histórica que hizo que en el 2000, en la pasado, nuevamente se ganen las elecciones, pero dos preguntas, ¿cómo se puede hacer para evitar que, no, que vuelva nuevamente una corriente neoconservadora por un lado? Y la segunda es, ¿qué tan fuerte es la llamada teoría de la aguja hipodérmica, que está caída, pero de una forma u otra tiene mucha fuerza porque sigue creando sentido común? A ver, es una pregunta que tiene mil Sí, aristas, sí, sí, sí. porque yo no sé de dónde surgió la creencia de que los sistemas políticos o los gobiernos pueden aspirar a la eternidad. La buena noticia es que en la vida histórica sucede algo parecido a lo que sucede en la vida de cualquier persona. Vivimos en el interior del tiempo y todo lo que vive en el interior del tiempo en algún momento se muere o entra en decadencia o es cambiado por otra cosa. Aspirar a la eternidad es antipolítico, está fuera de lo que es la vivencia de sociedades históricas. Ahora sí podemos pensar o imaginar o desear que queremos construir sociedades que garanticen a largo plazo una mejor vida para las mayorías. Y esto es difícil, es una disputa porque vivimos en el interior del capitalismo y el capitalismo se caracteriza no por buscar el bienestar de las mayorías, sino por acrecentar la ganancia de las minorías. Y eso supone que hay una disputa que en el siglo XX fue una disputa que recorrió el planeta, que tuvo un comienzo poderosísimo con la Revolución Rusa y fenómenos revolucionarios en gran parte de países del tercer mundo, sobre todo a partir de la segunda posguerra en adelante, Revolución China, Revolución Cubana, descolonización, movimiento de liberación nacional, triunfo del pueblo vietnamita contra Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero también una profunda derrota histórica que se profundizó hacia finales de la década del 80 y que implicó también la caída de la Unión Soviética, independientemente de lo que podamos juzgar de lo que era la Unión Soviética en aquellos años. Sin embargo, el derrumbe de la Unión Soviética hizo infinitamente más injusto y más desigual el planeta, porque la disputa entre el capitalismo occidental, comandado por Estados Unidos, y el bloque soviético implicaba que siempre era posible que se mezclaran por el medio alternativas bienestaristas. Eso hizo posible también la expansión de la socialdemocracia europea a lo largo de estos 30 gloriosos de los que hablé hace un rato, en Escandinavia, en Gran Bretaña, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Después, a partir de la década del 80, hemos sido testigos y víctimas de una profunda contrarrevolución económica, social, cultural, ideológica, que recién en los últimos tiempos comenzó a ser remontada por los movimientos populares, las experiencias vividas en América Latina durante 15 años por lo menos fueron muy conmovedoras, muy profundas también en muchos aspectos, han dejado una marca. Hoy vivimos un proceso complicado de restauración reaccionaria en varios países, quizás la peor de todas sea la que está sucediendo en Brasil con un gobierno como el de Bolsonaro que representa una especie de maridaje entre neoliberalismo y neofascismo. Pero también hay que decir que en la Argentina se pudo ganar y con contundencia y en primera vuelta y contra todos los medios de comunicación que como nunca en la historia argentina blindaron y protegieron a un gobierno como blindaron y protegieron al gobierno de Macri, se pudo ganar la elección. E incluso en el 2015,
y sería largo analizarlo, se pierde una elección después de 12 años de gobierno y después de una disputa colosal con el sentido común gestado desde los medios de comunicación y se pierde por un par de puntos. Entonces, la mala noticia es que cuando se pierde, las derechas son inclementes y desarman todo lo que se construyó y dejan un desastre y un tendal. La buena noticia es que las derechas también desearían aspirar a la eternidad, pero no alcancen la eternidad, ni siquiera construyendo una máquina homicida como fue la del terrorismo de Estado durante los años de la dictadura de Videla. Entonces, esa sería la parte importante a tomar en cuenta. Es decir, sigue habiendo una memoria histórica. En la Argentina esa memoria histórica está muy unida también a la importancia que tienen los movimientos de derechos humanos, que nos dan un perfil muy particular y que frente a otras situaciones en la región nos permiten saber que hay cosas que no pueden pasar en la Argentina, porque hay una capacidad de rebeldía, de protesta, y que también hay una memoria histórica social que viene de lejos, que viene del primer peronismo y que con sus transformaciones y sus mutaciones y las nuevas generaciones que tienen lógicas también propias de su experiencia, sin embargo siguen motorizando una disputa por la igualdad, lo que en algún momento yo llamaba el litigio por la igualdad en nuestra sociedad. Entonces, hoy estamos tratando, en un contexto muy difícil, porque no solamente el contexto es difícil por lo que deja el macrismo, esa tierra arrasada que deja el macrismo es una estrategia construida a propósito. Ellos imaginaban que podían arrasar, pero al mismo tiempo durar otros 4 años más. No pudieron hacerlo. Hay que reconstruir lo que ellos destruyeron. Y en el contexto de ese camino de reconstrucción nos encontramos ante un acontecimiento conmovedor a nivel global, que es la pandemia, cuyo final todavía desconocemos, por más que las vacunas sean algo que está próximo, está todavía lo suficientemente lejos como para que los riesgos sigan siendo inmensos, y lo estamos viendo todos los días en la Argentina, donde el número de contagios es altísimo y donde el número de muertes también es muy alto. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo enorme para tratar, por otro lado, de modificar en casi de la noche a la mañana usos y costumbres de una sociedad, no solo la nuestra, pero hablo de la nuestra en particular, durante las últimas décadas acostumbradas al individualismo, a la idea de que mi yo está por delante de todo, a la ruptura de los tejidos sociales y de solidaridad. Y creo que en ese sentido incluso la respuesta de una parte importantísima del pueblo argentino ha sido muy importante, ha sido realmente muy importante, muy valiosa, y de esta pandemia también estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos viendo quién es quién también, obviamente, una vez más en la pandemia. Al igual que el 2008, también se vio ahí quién es quién. 2008 sirvió para eso, muy Diferencia, importante. pero fíjate interesante, si vos haces mención a lo de la 125, pero fíjate una diferencia en relación a la crisis mundial del 2008, porque junto Sí, a la claro. disputa que se dio en la Argentina entre el gobierno y la mesa de enlace, que fue una disputa clave absolutamente para todo lo que iba a venir después, la crisis del 2008 tuvo como consecuencia que los gobiernos terminasen rescatando con dineros públicos a los bancos causantes de la crisis. Todavía había una habilitación social que le permitió la impudicia de rescatar a los que habían llevado a la peor crisis económica después de los años 30, con un sistema perverso y delincuencial ligado a las famosas subprime, a las hipotecas basura, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento todavía hubo una habilitación generada en el interior de las mismas sociedades que creían en el neoliberalismo, o todavía el neoliberalismo conservaba una fuerte hegemonía, vamos a llamarla simbólico-cultural. Me parece que en los últimos años, antes incluso del estallido de la pandemia, ya veíamos crecer un descontento no solamente en los países periféricos, sino también en los países centrales, porque no nos olvidemos que en los países centrales las políticas neoliberales golpearon muy fuertemente sobre sectores medios, medios bajos y sectores trabajadores que habían sido los grandes beneficiarios de las políticas de bienestar. La rebelión de los chalecos amarillos en Francia,
El crecimiento incluso de las nuevas derechas o extremas derechas Sí, en Europa está vinculado a una reacción paradójicamente antineoliberal. Y entre nosotros, la más ejemplar y conmovedora de todas fue la lucha del pueblo chileno, con movilizaciones increíbles, siendo Chile el supuesto país modelo, ejemplar a seguir de los grandes logros de una política neoliberal. En ese sentido, me parece que ahora y con la pandemia, las condiciones son un poco diferentes, que las sociedades ya no están tan dispuestas a aceptar graciosamente que la salida de la crisis signifique más concentración de la riqueza, más injusticia, más derechos derogados, etcétera, etcétera. Yo imagino un proceso de salida de la pandemia con temperaturas sociales muy altas, que no le va a ser sencillo, por más que sabemos por la historia del capitalismo, que el capitalismo utilizó cada una de sus crisis para reforzar su poderío y la concentración de la riqueza. Me parece que en este contexto se está poniendo en juego la soberanía de Estados Unidos, la disputa con China es una disputa muy importante, que también hay una cuestión que ha puesto en claro la pandemia, que es la evidencia absoluta, por un lado, de la desigualdad creciente, espantosa y con índices que nunca antes había conocido la humanidad, y también la problemática ambiental, el calentamiento global, la propia epidemia vinculada a problemáticas ambientales y a producción de la industrialización de la vida animal y las deforestaciones crecientes, etcétera, 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 son parte del problema y hay una generación de jóvenes cada día más conscientes de estas problemáticas, a lo que habría que agregarle también el movimiento de las mujeres, que ha colocado una dimensión muy potente en este contexto histórico. Por eso, en mis días de optimismo, porque tengo mis días pesimistas también, pero en mis días de optimismo digo, esta es una época que ofrece oportunidades. Hay un famoso poema de Hölderlin que dice, allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Sin garantías, porque a tu pregunta yo te diría, la gran derrota de los años 70 finalmente significó haber descubierto que la historia no ofrece garantías, claro. que la historia no está ordenada de acuerdo a una legislación que promete que tarde o temprano viviremos en una tierra de buenaventuranza y de igualdad. Más bien lo contrario. La historia lo que te muestra es que estamos siempre al borde del progreso de la barbarie, y uso a propósito el oxímoron, porque Sí, particularmente un día no, progreso no puede ser progreso de la barbarie, es progreso de la civilización, pero resulta que la civilización invierte su rostro y el rostro que nos muestra es el de la una barbarie. barbarie. Frente a la barbarie, la insubordinación, frente a la barbarie, la capacidad cada tanto de abrir una fisura en el muro de la dominación y meter por ahí una cuña, que son las cuñas que la memoria popular, las experiencias de los pueblos son capaces de rearmar en cada circunstancia histórica con nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas experiencias. Por eso yo celebro muchísimo lo que significa el movimiento feminista o los feminismos en general, que en muy pocos años, porque si nos Sí, trasladásemos 4 años atrás, no hubiéramos imaginado que hubiera tenido una incidencia tan potente en la cotidianidad, en el lenguaje, en los vínculos. Hoy está casi prohibido en cualquier reunión de jóvenes que se utilice un lenguaje sexista, sí, patriarcal, ni siquiera en broma. Lo que para mi generación era parte de lo cotidiano, para mis hijos es imposible. Y sí, es nosotros cierto. aprendiendo a ver una cantidad de cosas de otra manera. Y también supongo, espero que para muchos la pandemia, sobre todo digo para aquellos que no han tenido y no tienen que atravesar la pandemia en condiciones de dificultad gigantesca, viviendo hacinado, en condiciones muy precarias, donde tenés que encontrar cada minuto la solución para resolver qué vas a comer ese día. Aquellos que por lo menos tenemos una comodidad
y disfrutamos de un hogar más o menos confortable, también estamos aprendiendo muchas cosas. Aprendiendo primero de la absurda forma de vivir que implicaba llenarnos de objetos inútiles, cargados de necesidades artificiales completamente, volcados a un consumismo ciego y estúpido, y asumiendo responsabilidades que quizás antes no asumíamos, y haciendo cosas que quizás antes no hacíamos. Y eso implica también, va a dejar una marca, tiene que dejar una huella, porque toda práctica de nuevo tipo deja algo y nos desafía. Y lo mismo creo, y por eso te lo decía, el tema ambiental que a mí me preocupa cada vez más, porque no es que la catástrofe está por venir, es algo que sucederá algún día, está entre nosotros. Claro, O está. hoy, mañana es hoy. Quiero decir, hoy tenemos que romper un sistema de producción que literalmente nos está haciendo inviable una vida digna para nosotros y para el resto de las criaturas que conviven con nosotros en este planeta. Y eso tiene que ver también con la política, indudablemente. Y eso tiene que ver también con la idea de sociedad que queremos construir. Y eso tiene que ver también con la relación entre los hombres y las mujeres. Los hombres en general nos hemos destacado, entre otras cosas, en muchas cosas, pero también en ser los portadores de la violencia y de la guerra. Las mujeres se han destacado por otras cosas, particularmente por hacer mucho hincapié en la vida. Y hoy creo que tenemos que fuertemente reconstruir un sentido del vivir, un sentido de la libertad, un sentido de la igualdad. Hoy tenemos que discutir lo que se ha convertido en sentido común. Fíjate que se pronuncia la palabra libertad y en realidad la palabra libertad ha sido reducida a una trilogía. Individuo, individuo, propiedad, propiedad, mi cuerpo y mi deseo. Y mi deseo. Es yo soy mi cuerpo, soy mi libertad y mis decisiones están ligadas a mi ego y a mi narcisismo. Una Me parece, cápsula, lo ¿eh? mismo. Una cápsula. Sí, Cada uno es una cápsula. Sí. cada uno es una cápsula y en última instancia la tradición liberal logró que la relación que surge inmediatamente cuando pronunciamos la palabra libertad es libertad es casi intercambiable a individuo e individuo es intercambiable a mercado. Entonces, bajo esa lógica, la libertad no se la puede pensar en términos colectivos, como parte de lo común, no es la lucha de los pueblos y de los colectivos por mejorar las condiciones de vida, por liberarse de la injusticia, de la opresión, sino que es una cuestión decisoria de los individuos, de su egoísmo, de las leyes o las reglas del mercado y no mucho más. Entonces tenemos que dar un debate en relación a eso, porque es un debate que define también los modos de la relación entre las personas. Margaret Thatcher decía que la sociedad no existe, existen los individuos. Y a su vez agregaba, mi máximo éxito se llama Tony Blair, ¿no? El ex Sí. premier del laborismo británico. Laborista, sí. ¿Por qué? Porque Tony Blair continuó y profundizó las políticas del Thatcher, conservadurismo sí. liberal de Thatcher. Con esto quiero decir que el neoliberalismo logró penetrar en gran parte de sus antagonistas, convirtiéndolos en brazos ejecutores de sus políticas. En la Argentina, para El no ir más menemismo. Claro. exact, exactamente. Por eso digo, la pelea es una pelea cotidiana, nada sencilla, la disputa cultural es una disputa que implica, cada vez que alguien entra a un shopping center, estás perdiendo una batalla. No porque no haya que ir a un shopping center, sino porque el shopping center es mucho más que un shopping center. Cuando uno reduce la libertad a pararse frente a una góndola de supermercado, frente a 10 marcas distintas de yogur y que te digan, vos tenés la libertad de elegir el yogur que querés, ahí estamos siendo derrotados.
cuando la libertad se define por el emprendedorismo o la meritocracia, y eso se convierte en un valor en sí mismo, ahí estamos siendo derrotados. Cuando yo siempre doy un ejemplo, la expansión norteamericana, el siglo estadounidense, la americanización del mundo, no fue solo producto de su poderío militar o de su poderío económico, que por supuesto fue Sí. extremadamente importante. También y fundamentalmente, yo podría poner el nombre de Hollywood, no porque Hollywood solo produzca películas propagandísticas. Mi hijo menor, que es un No, 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 cinéfilo, sí, sí. me diría, estás equivocado y no pienso. Quiero decir que la industria cultural es clave en la construcción de una subjetividad de época. Y Estados Unidos ha logrado proyectar un imaginario que se convirtió en gran medida en un imaginario de gran parte de los pueblos del planeta que todos querían vivir como en California, ¿no? En ese imaginario de la cultura americana del suburbio, más o menos. Esta es una lucha muy desigual, a contracorriente, porque la sociedad de la mercancía es la sociedad de la alienación también, es la sociedad de la maximización de la ganancia, es la sociedad de la competencia. Si yo digo de lo que se trata es de seguir creciendo, o si digo la economía hay que construirla para lograr más crecimiento, y digo eso es lo que hay que hacer, me estoy equivocando, porque hoy deberíamos pensar en procesos económicos donde el crecimiento no sea algo en sí mismo, sino que el objetivo sea generar formas de producción, de riqueza que sean necesarias para la sociedad y que al mismo tiempo no sigan destruyendo sistemáticamente el mundo en el que vivimos. Entonces, todo eso implica un debate cultural, un debate político, un debate. Uy, se cortó. Ahí está. Sí. Voy a enchufar esto porque veo que consume mucha batería esto. Un segundito. Bueno, esperemos que ahí Ahí dure. está. Igual nos quedan pocos Bueno, minutos, pero sí. ahí, bárbaro. Ya me he ido por las ramas, me No, parece. no, igual está bien, igual interesante cuando hablaste recién de Hollywood, de cómo va penetrando. Bueno, el libro de Dogma y Matelar, Cómo leer el Pato Donald, muestra que de todas formas el imperialismo penetra en las mentes. Bueno, acá en los 60 con la televisión privada, cómo se fue metiendo. Bueno, el hecho de que en la Argentina el 95%, y creo que me quedo corto, de los medios de comunicación audiovisual y gráficos estén en manos de unas pocas empresas y que todas, por supuesto, son brazos operativos de las derechas neoliberales y de las corporaciones económicas, es una evidencia muy fuerte. Es obvio que es así, pero también es cierto que no todo es medios de comunicación, porque si todo fuera poder mediático, la verdad que estaríamos fritos. Claro. No habría alternativas. Y sin embargo, en la Argentina, mirá que atravesamos, a ver, 10 años sistemáticos de tratar de cortar en pedacitos la experiencia del kirchnerismo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No lo lograron. Durante 4 años, como decía hace un rato, un blindaje que solo la dictadura tuvo en sus primeros años, mediático como nunca ningún gobierno democrático tuvo en la historia argentina, y sin embargo se derrumbaron a los 4 años. En realidad no se derrumbaron antes, gracias al salvataje del Fondo Monetario Internacional, que nos costó Sí. 43.000 millones de dólares. Contra los medios de comunicación, sin embargo, se ganó muy bien una elección en primera vuelta. Digo esto para no quedarnos paralizados Claro. ante fuerza del Grupo Clarín o algo por el estilo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que tenemos que valorar en parte lo que se ha logrado y, por supuesto, que los desafíos son inmensos y las dificultades están a la altura de los desafíos también.